Buenos días, hermanos, a los que no he saludado, amigos. Bueno, como siempre, doy gracias a Dios, quien me fortaleció y en medio de mi torpeza y mi pecado, el Señor me permite entender la enseñanza para poder venir y transmitirla a ustedes. Gracias también al gobierno de nuestra iglesia, a los pastores y a los diáconos. También gracias a la membresía, quien supervisa mi proceso y anhelo de servirle al Señor. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú eres nuestro Dios, el único y verdadero. Bendito Padre, te rogamos que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, que seas tú ayudándonos, Señor, que seas tú teniendo compasión de nosotros y puedas quitar ese velo de nuestros ojos y podamos entender que la gloria es para ti. Te rogamos que seas tú, Señor, tomando el control de nuestra mente y nuestros corazones para así de esta manera, bendito Padre, conocerte y poderte, Señor, adorar de una manera correcta. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos corresponde en esta mañana solo a Dios la gloria, ¿cierto? Hemos venido estudiando a través de los domingos pasados las 5 solas. Y el texto base de la enseñanza de la predicación es Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, donde Emanuel ya nos hizo el favor de leerlo al principio. Entonces, bueno, a manera de introducción, podemos preguntarnos, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre o eternamente. Esta es la primera pregunta y respuesta del Catecismo Menor de Westminster, uno de los grandes resúmenes de la fe reformada. Resumen cuál es el propósito del cual es la razón de nosotros estar aquí en la tierra. Que glorifiquemos a Dios y que nos deleitemos en Él. Pero hay otra pregunta y una respuesta crucial que toda persona debe conocer. Muy relacionada con la que acabamos de decir. Es una pregunta que el catecismo no presenta ni responde. Sin embargo, llena toda la teología de la Reforma protestante y el mensaje completo de la Biblia. Y esta pregunta es, ¿cuál es el fin principal de Dios? Ya sabemos que el fin principal de nosotros es, ¿cierto?, glorificar a Dios y disfrutar de Él eternamente. Pero ¿cuál es el fin principal de Dios? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que Dios busca en cada acción que realiza y permite? Y en cada palabra que ha salido de su boca. ¿Cuál es el fin de todas estas cosas? La respuesta bíblica y que estudiaremos en esta enseñanza es que el fin principal de Dios es su propia gloria. Y esto es lo que en Él o que Él se deleita. De eso se trata, solo a Dios la gloria. Todo lo que Dios orquesta, realiza y habla, busca esta meta, que su nombre sea glorificado. Hemos estudiado las olas y yo veo un orden que es como un castillo, donde solo la escritura viene a ser como el fundamento. Y hay 3 pilares, que son solo fe, solo gracia y en la mitad solo Cristo. Y el techo que cubre todo esto es solo a Dios la gloria. Tal vez usted se ha hecho las siguientes preguntas o yo se las estoy formulando en esta mañana. Nos podemos preguntar, ¿por qué existe todo lo que nosotros vemos? El cielo, el universo, todo lo que nosotros podemos ver, los mares, toda esta hermosura. ¿Por qué existe todo lo que nosotros vemos? ¿Por qué Dios, siendo el conocedor de todo, permitió que el ser humano pecara? ¿No han venido tal vez estas preguntas a su mente?
¿Por qué Dios, siendo conocedor de todo y siendo el dador de la fe, no quiso salvar a todos? ¿Cierto? Yo creo que esas preguntas han venido a nuestra mente. Todo esto tiene una misma respuesta, porque todo es para su gloria. Dios hace todo lo que hace para su gloria. ¿Cuál es el significado histórico de esta frase de solo a Dios la gloria? El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, es poner en manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter, de quién es Dios. El propósito de nuestra salvación es dar gloria a Dios. En la Escritura encontramos dos sentidos en los cuales se menciona y se usa la palabra gloria. Un primer sentido, pues es cuando hablamos de la gloria de Dios, se refiere al brillo, al esplendor que tiene su persona, a su carácter mismo. La gloria de Dios, en otro sentido, es cuando hablamos de darle gloria a Dios. Ese sentido es cuando se refiere a la alabanza, el reconocimiento, el honor. Cuando decimos que solamente Dios merece recibir todo. Así que hoy vamos a hablar sobre ese sentido, de dar gloria a Dios. En Isaías capítulo 42:8, el Señor afirma: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Es el mismo Dios afirmándolo. A otro no daré la gloria, la alabanza, a otro no daré el reconocimiento. El honor tiene un único objetivo, que es Dios mismo. Nadie más en todo el universo merece recibir la gloria. Solamente tiene un único objetivo, un único destino, que es Dios mismo. ¿Por qué Dios se lleva toda la gloria? El apóstol Pablo en Romanos 11:36 va a dar una respuesta en tres sentidos, y es las que vamos a estudiar. ¿Por qué Dios merece toda la gloria? En este versículo vamos a mirar el contexto de lo que el apóstol Pablo concluye después de los primeros 11 capítulos de la carta de Romanos. Son la exposición teológica más profunda y amplia en la Biblia sobre la gran historia de la creación y la salvación. La cantidad de temas que Pablo aborda es tremenda en los primeros 11 capítulos, porque abarca desde la forma en que la creación testifica del poder y la gloria de Dios, hasta el papel de la ley en la vida del creyente, y justificación por la fe sola y el rol de Jesús como nuestro segundo y mejor Adán. Todo esto lo encontramos en los primeros 11 capítulos de Romanos. También ahí en esos 11 capítulos habla del obrar del Espíritu Santo en los redimidos. La soberanía generosa de Dios en la elección de pecadores para salvación y el plan de Dios para Israel y las naciones del mundo, entre otros asuntos teológicos y enseñanzas bíblicas llenas de mensajes prácticos para nosotros. Y después de que Pablo habla los 11 capítulos de Romanos, así concluye esta exposición teológica. Romanos 11:33-36. Él, después de haber hablado y después de estar conociendo al Señor, y él sabe qué dice. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Pablo no evita estallar en alabanza a Dios y atribuirle toda la gloria a él, reconociendo que todo existe por él y para él. Nosotros deberíamos responder de la misma manera al considerar quién es Dios y qué ha hecho y revelado en la historia para su gloria. A continuación, leeremos la respuesta de Pablo en tres sentidos o tres pensamientos
por los que Pablo dice que solo Dios merece llevarse toda la gloria. El primer punto que vamos a estudiar en esta mañana es porque todo proviene de Él. El segundo punto que vamos a estudiar es porque no solamente todo proviene de Él, sino que porque todo existe por medio de Él. Y en tercer punto, porque todo es para Él. El primer punto, porque todo proviene de Él. Otra versión de Romanos 11:36 sugiere de la siguiente forma. Dice, porque todas las cosas vienen de Él y existen por Él y existen para Él. Una aclaración de por qué todo proviene de Él es que Dios es el origen de todo lo existente y Él es el dador de toda buena dádiva. Miremos Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago capítulo 1, verso 17. Nos dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El escritor de la carta de Santiago está haciendo una aclaración, porque el grupo de creyentes al cual él estaba escribiendo tenía un concepto errado sobre todo proviene de Dios. Y ellos habían confundido que incluso el pecado, las tentaciones, lo malo que le sucedía a los creyentes, también provenían de Dios. Y el escritor les va a decir, no, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, porque Él es santo, Él es puro. Y ahí es donde Él aclara diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto, Dios es el origen. Así que cuando nosotros hablamos que Dios es el origen de todo, estamos hablando que Dios es el origen de todo lo bueno, de todo lo perfecto, de todo lo santo. Dios es el origen de todo buen regalo. En Efesios capítulo 1, verso 4, nos dice algo muy hermoso, y yo creo que algunos lo conocen, y hace esta declaración el Señor. Dice, según los escogidos en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, la salvación tiene el origen en Dios mismo. Dice que Él nos escogió cuando en Él, antes de la fundación del mundo. Tú has sido escogido desde antes de la fundación del mundo. La forma en la que Dios planeó la salvación, la forma en la que Dios escogió para salvarnos, nace en Él. No tiene nada que ver con su entorno ni nada en el universo. Todo lo que nace con respecto al plan de salvación tiene un origen en Dios mismo, en el corazón de Dios. Tuvo el origen, el plan de salvación, y dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, que Él nos adoptó por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es increíble cómo termina este pasaje diciendo que el plan de salvación tiene un origen en el corazón de Dios y que Dios decidió salvarnos porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Todo el origen de la salvación es Dios mismo. Dios planificó la salvación en el seno de la Trinidad y Dios proveyó todo lo necesario para efectuar esa salvación. Cuando nosotros hablamos que todo proviene de Él, por eso Él merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, merece que nosotros nos humillemos. Es porque Dios es el origen del plan de la salvación, pero también es el dador de todo lo necesario para la salvación. En primer lugar, Dios nos dio al Hijo, ¿cierto? Dios amó al mundo
que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado al Hijo. Igual Él es el origen. Él es el dador. Dios dio al Hijo porque Él era el único que podía satisfacer la justicia de Dios, porque Él era el único santo y perfecto, el único sacrificio puro y sin mancha que podía llevar nuestros pecados. Y Dios lo dio. Él era el único que en la cruz podía recibir y soportar la ira eterna de Dios. Nadie más podía hacerlo. Nadie más podía llevar en aquella cruz toda la ira. Y nadie más podía cargar sobre sus hombros todos nuestros pecados. Dios dio. Pero también Dios dio al Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, verso 8. Juan capítulo 16, verso 8. Nos dice la palabra del Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y sin la obra del Espíritu Santo no hay persona que pueda llegar al entendimiento de su condición, al entendimiento que es un pecador que va camino al infierno. Esta obra la hace el Espíritu Santo, y al entender el Evangelio es solamente un obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. El propósito del Espíritu Santo no es condenar, sino convencer acerca de la necesidad del Salvador. Dios proveyó todo lo necesario para la salvación. No solamente la dio, sino que Él provee. Pero también Dios dio gracia, derramó gracia. Miremos, porque dice en Efesios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿cierto? Y esto no es por algo que nosotros hayamos hecho, pues es un regalo de Dios. Miremos Romanos capítulo 11, ahí mismo, más antes del texto base de la predicación. Romanos capítulo 11, versos 5 y 6. Y Pablo dice estas palabras. Dice, Romanos 11, 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, pues ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. Dios dio gracia. ¿Y cuál era la necesidad de dar gracia? Es que el ser humano era incapaz, es incapaz de poder alcanzar la salvación por medio de las obras, por medio de tratar de portarse bien. Dios proveyó, derramó sobreabundantemente su gracia para que nosotros pudiésemos ser justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Dios provee todo lo necesario para la salvación. Por eso podemos comprender por qué es la gloria solo a Él. Y no solamente dio a su Hijo, que es suficiente, también dio a su Santo Espíritu, pero también dio gracia, pero aún más. Dios dio fe. Dios nos da la fe. Aquí hay mucha controversia cuando se habla con respecto a la fe. Todos estamos de acuerdo con respecto a que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo surge la fe en las personas? Es cierto que todo el mundo tiene fe, ¿cierto? Tiene fe en el chance, tiene fe en la lotería, tiene fe en sí mismos, en que yo puedo, tienen fe en el brujo, tienen fe en otras personas, entre otros. Y vemos eso porque las personas tienen fe hasta en las piedras. De hecho, el misionero Hugo nos contaba la vez pasada que a nosotros nos debe
conmover nuestro corazón cuando usted ve personas arrodilladas delante de una piedra pidiéndole. El punto es que todos tienen fe, ¿cierto? Vemos a muchos pidiendo a una imagen y a una escultura. Hasta veíamos caravanas. Y ellos dicen creer, tener fe. El punto es que Dios es el único que provee la fe salvadora. Dios es el único que provee la fe verdadera en Jesús. Esta fe salvadora no proviene del ser humano, porque el ser humano, justamente por su condición caída, no puede creer, no puede confiar en Cristo como Salvador, porque está muerto en sus delitos y pecados, porque no puede ver su condición. ¿Cuál condición? La de pecador insaciable. Tú te cansas de todo menos de pecar. Por eso necesitas que Dios te dé la fe salvadora. Hermanos y amigos, nosotros en nuestra condición normal, en nuestra naturaleza normal, nos creemos buenos. Nos creemos bellas personas, ¿cierto? Creemos que si los buenos van al cielo, nosotros seríamos los primeros en la fila. Pero en Romanos 3, en esos primeros 11 capítulos, después de que Pablo explota en adoración al Señor, en Romanos 3, ahí nos recuerda la verdad y nuestra condición, y nos dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que no parte el surgimiento de la fe en el corazón del hombre. Esto es un don. La fe es un regalo de Dios. Por eso es que Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios es el que origina y el que da la fe. La palabra autor, refiriéndose a Jesús, significa eso. Significa aquel que origina y el que da. El que nos lleva a Dios es el autor de la fe. Dios origina todo para nuestra salvación. Qué hermoso, ¿no? También Dios nos da la escritura, como si fuera poco. ¿Sí ve todas esas bendiciones espirituales que recibe el creyente cuando es salvo? Timoteo 3:16 nos dice, ¿cierto? Toda la escritura, este texto no lo sabemos, toda la escritura que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios proveyó de la escritura. ¿Y cuál es la importancia de la escritura? En Romanos capítulo 10, verso 14, en esos primeros 11 capítulos, Pablo nos da la respuesta. ¿Cuál es la importancia de la escritura? Pues nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El mensaje del evangelio debe anticipar la verdadera fe que salva. La fe verdadera siempre tiene contenido y ese contenido es la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Dios determinó que las personas puedan ser salvas escuchando el mensaje de la salvación. Sí lo quiso, a través de la predicación de la palabra. Y Dios nos proveyó las escrituras. Dios nos dio su palabra para que nosotros podamos leerla y poder predicarla. Por esa razón, hermanos, la iglesia Faro de Gracia es una iglesia bíblica. ¿Por qué es una iglesia bíblica? Porque anuncia el verdadero evangelio y todo el consejo de Dios. No nos interesa agradar al hombre, no nos interesa. Antes, más bien, la exposición de la palabra humilla al hombre. Cuando estamos aquí cada domingo, eso es lo que hacemos, exaltar a Dios y humillar al hombre y dar gloria a Dios. ¿O te parece bien que te diga que tú eres incapaz? Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que somos incapaces, que no podemos, que somos pecadores insaciables y que necesitamos arrepentirnos
y que necesitamos de Cristo para llegar al cielo. Eso es humillar nuestro ego. Esto es una humillación a lo que nosotros nos creemos, porque normalmente el ser humano siempre quiere robarle la gloria a Dios. Siempre queremos tener el reconocimiento nosotros, siempre queremos tener el honor. A nosotros que siempre queremos llevarnos la gloria. Entonces, Dios determinó aquello. Dios proveyó todo lo necesario para la salvación, para que tú y yo seamos salvos. Dios dio a su Hijo, Dios dio su Santo Espíritu, Dios dio gracia, Dios dio fe, Dios nos da las Escrituras. ¿Hay algo más maravilloso que esto? Por eso Él se lleva toda la gloria, porque todo proviene de Él. Él es el origen, Él es el dador de todo don perfecto. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, de por qué solo Dios merece llevarse la gloria. No solamente porque todo proviene de Él, sino porque todo existe por medio de Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Romanos 11:36. Leíamos la otra versión que dice, porque todas las cosas vienen de Él y existen por Él. Existen porque Dios es el hacedor de todo lo existente. Miremos Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, y nos da esta hermosa declaración. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tremendo, ¿no? Acá nos muestra diversas categorías de seres angelicales. ¿Sí se dieron cuenta que nombraban potestades y todo esto? Aquí nos muestra diversas categorías de seres angelicales, a quienes Cristo creó y sobre los cuales Él reina. No se especifica si son ángeles o demonios, porque igual Cristo es el Señor de ambos grupos. Como Dios, Jesús creó el universo material y espiritual para su deleite y para su gloria. En Juan capítulo 1, versos 3 y 4, vuelve y nos dice algo de esta afirmación. Y vuelve y nos dice, como en Colosenses, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios creó todo, lo visible y lo invisible. En Nehemías 9:6 da una declaración hermosa y dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella está, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermosa declaración en Nehemías 9:6. Dios es el creador de todo, y Él es el único que merece toda la gloria y adoración, porque Él es el creador. También en Apocalipsis, Juan también dice, Apocalipsis 4:11, también lo dice y dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, cuando nosotros hablamos de que Dios es el creador de todo, lo visible e invisible, también estamos hablando de que Él lo creó todo por su voluntad. Así como Dios es el creador de todo, lo que nosotros podemos contemplar a nuestro alrededor y que nos manifiesta el carácter de Dios, Dios se ha manifestado a través de su creación. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios ha creado todo y nosotros podemos dar gloria a Dios por la perfección de su creación. Miremos el mismo otra vez en Colosenses 1, donde nos decía que Dios creó todo, lo visible, pero también es el creador de lo invisible, lo que tú y yo no podemos ver. Dios creó todo un dominio invisible. Y nosotros en toda esa esfera invisible también está desarrollada nuestra salvación. También, no solamente cuando todo proviene de Él y nos da todas las cosas, ¿cierto? Para ser salvos, sino que Dios creó un dominio invisible y nosotros en toda esa esfera invisible también está desarrollando nuestra salvación. Nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, ¿cierto? Los creyentes, somos nuevas criaturas. ¿Y cómo podemos afirmar que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús si nosotros no vemos y somos igual físicamente que lo que éramos cuando antes no habíamos sido regenerados ni salvados por nuestro Señor, ¿cierto? Cuando antes de conocer a Cristo también teníamos 2 ojos, 2 orejas, teníamos 2 manos. Pues porque esa creación invisible que Dios ha hecho, la que es en Cristo, es una creación invisible. Es algo que no podemos verla, pero es una creación real. Es una creación que tiene el mismo propósito de darle la gloria a Dios. Cuando Dios nos salva, nos hace una nueva creación. Somos una nueva creación, pero esa nueva creación no es manifiesta a nuestros sentidos. En el sentido de que nosotros no podemos ver y decir a tal persona, y decir y ver su interior y decir que visiblemente es un verdadero creyente o no. No, ¿cierto? Solamente Dios sabe eso, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo o no. Eso es algo invisible. En la vida del verdadero creyente, la obra del Espíritu Santo no la podemos ver. No sabemos cómo ocurrió ese nuevo nacimiento, pero sentimos que pasó. El ciego dijo, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego ahora veo. ¿Cómo? No sé. Dios es el creador de aquello invisible también, de esa nueva naturaleza. Así nosotros no entendamos. ¿Cómo es que yo, siendo borracho, infiel y mentiroso, cómo es esto? Ahora el Señor me ha transformado y ahora amo a mi esposa, soy fiel y lucho contra la mentira. ¿Cómo es esto? Y doy un fruto de arrepentimiento. Eso no puede verlo en mi interior ninguno de ustedes, pero sé que Dios lo hizo invisiblemente. También Él es Señor de eso. El hecho de que Dios sea el creador, que sea el hacedor de todo, lo convierte en el dueño de todo. ¿Sí es así? Entonces, ¿por qué tú y yo muchas veces vivimos como si Él no existiera? ¿Y por qué nosotros vivimos como si nosotros fuéramos los dueños de todo? Entonces, muchas cosas podemos decir que de Él proviene todo y que por Él subsiste todo, pero nosotros no solamente es decirlo, es poderlo vivir. Si Dios es el creador, entonces ¿por qué tú y yo vivimos como si Él no existiera muchas veces? Y como si nosotros fuéramos el dueño de todo. Entonces, si Dios es el creador de todo, de lo visible como lo invisible, pues Él es soberano entonces. Él tiene la potestad de hacer lo que Él quiera con lo visible como con lo invisible. Dios es el dueño, Dios controla todo. Un pasaje que me impresiona es en Génesis 49:10, no sé si usted lo ha leído. En Génesis 49:10 se está dando una profecía con respecto a cada uno de los hijos de Jacob. Y llega a Judá y se da esta profecía en particular. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Piló, y a él se congregarán los pueblos. La Septuaginta, que es la traducción más antigua al griego de la Biblia, cuando ésta se refiere a esa palabra Siloc, la traduce como propietario, como el dueño. Así que cuando presentan el texto
dice que no se le ha quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el propietario, el dueño, al que le pertenece todo. A él se congregarán los pueblos, dice esa profecía. ¿De quién se está hablando en esta profecía? Está hablando de Jesús. Ya desde Génesis se estaba profetizando que iba a venir el dueño, el propietario de todo. ¿Dónde se cumple esa profecía? En San Juan capítulo 1, verso 10 y 11, que dice: en el mundo estaba Jesús y el mundo por él fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero el mundo, ¿qué hizo? No le conoció. A los suyos vino a los que le pertenece. El dueño vino, el propietario vino aquí a la tierra, a lo que le pertenece, y los suyos, los que le pertenecen, no le recibieron. Querido hermano, qué maravilla por un lado esto, ¿cierto? El dueño, el propietario de todo vino. Pero por otro lado, qué tragedia. Qué maravilla que el dueño, el propietario de todo vino a este mundo. Pero qué tragedia que las criaturas, aquellos que le pertenecen, no le recibieron, sino que le dieron la espalda y lo crucificaron, al dueño y al propietario. En 1 Corintios capítulo 6, 20, dice la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El hecho de que nosotros afirmemos que Dios es el dueño de nuestra vida, este versículo dice que Dios es el dueño de nuestro cuerpo físico. También, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que Dios puede hacer con tu cuerpo lo que Él quiera porque a Él le pertenece. Él lo compró a un alto precio, el precio de su sangre en la cruz. Y dice que el propósito es que con nuestro cuerpo, ¿qué? Glorifiquemos a Dios, le demos la gloria a Él. Y con nuestro espíritu también glorifiquemos a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Todo aquel que dice pertenecer debe vivir una vida que glorifique en cuerpo y espíritu a Dios. En cuerpo y espíritu. Muchos pensábamos que cuando hablábamos de esto, que Dios vino a comprar tu alma y que solamente es tu alma la que le pertenece a Dios, quiere que tú de alguna manera trabajes en tu alma. Pero este versículo dice que tu cuerpo también le pertenece a Dios. Glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y que en nuestro espíritu también. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece todo y Él nos compró. Él no solamente compró tu alma, compró tu cuerpo. ¿Cómo estás usando tu cuerpo para la gloria de Dios? Si Él te compró a ti, con sangre. ¿Cómo lo estás usando tu cuerpo para la gloria de Dios? ¿Qué están haciendo tus ojos? ¿Qué están haciendo tus manos? ¿Qué está haciendo tu cuerpo para darle la gloria al Señor? Como creyente, ¿lo estás usando para servirle al Señor? ¿Tus fuerzas las estás desgastando también para servirle a Él? ¿Te estás exponiendo para ser supervisado y pastoreado o no te gusta? Esa es una manera de dar gloria al Señor en tu cuerpo. ¿Demuestras que fuiste comprado con sangre preciosa? ¿Tú lo demuestras para poner tu cuerpo en servicio de la iglesia con los dones que Dios te ha dado? Esta iglesia, Faro de Gracia, es el cuerpo de Cristo, aquí como iglesia local, y está formada para que cada creyente sirva con las funciones que Dios le ha dado. ¿Tú sirves? ¿Tú sirves, hermano? ¿Te gozas viniendo a barrer cuando te toca? Organizando la silla, repartiendo el tinto. ¿Nos servimos unos a otros? Eso es evidencia de una iglesia verdadera de Cristo. Haciendo esto damos gloria a Dios con nuestro cuerpo, con lo que hacemos, usamos nuestras manos. Tú no puedes venir, hermano, aquí a hacer lo que quieras. La iglesia es de Cristo. Él te compró.
con sangre. Y no solamente tu alma pertenece al Señor, tu cuerpo también, tus dones. ¿Qué estás haciendo tú con ellos? Haciendo esto damos gloria a Dios. Entonces, damos gloria a Dios cuando venimos a la escuela bíblica. Eso es darle gloria al Señor. Cuando te sometes a tus pastores, eso es darle gloria al Señor. Cuando llegas temprano al culto, eso es darle gloria al Señor con tu cuerpo. Cuando nos soportamos unos a otros, cuando no murmuramos contra el hermano, eso es darle gloria a Dios con mi lengua. Meditemos en ello, para que solo a Dios la gloria y que esta verdad sea una realidad en nuestra vida. Así que hemos estudiado por qué Dios es el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, porque Él es digno de que usted y yo nos arrodillemos delante de Él. Primero, porque todo proviene de Él. Él es el origen y el dador de toda buena dádiva relacionada con la salvación. Dios proveyó todo lo necesario para ser salvos. En segundo lugar, vimos, no solamente porque todo proviene de Él, sino porque todo existe por Él. Dios es el hacedor, el creador de lo invisible y lo visible. Él creó todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, pero también Dios nos creó a nosotros, nos creó físicamente, pero también nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo cual el hecho de que Él sea el hacedor, el creador, hace que Él sea el dueño, el propietario de todo lo existente. Y esto nos lleva a nuestro tercer pensamiento, a nuestro tercer punto de por qué a Dios la gloria. Porque todo es para Él, todo proviene de Él, todo existe por Él y porque todo es para Él. En Romanos 11:36, porque todas las cosas vienen de Él y existen por Él y existen para Él. Todo lo que Dios ha creado tiene el propósito de ser suyo y tiene el propósito de darle la gloria. Dios ha creado todo lo existente para darle la gloria. El salmista en el Salmo 148, él hace una exclamación de esto, el Salmo 148. Nos dice la palabra del Señor: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alábenle sol y luna, alábenle vosotras todas lucientes estrellas, alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alábenle el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y también los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos los santos, los hijos de Israel. Tremendo como el salmista lo hace, ¿no? Aquí se cuenta que todo lo existente tiene un único propósito, que es darle la gloria a Dios. El hombre fue creado con ese propósito, darle la gloria a Dios y disfrutar de Él eternamente, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? En Romanos, Pablo lo dijo en el capítulo 1, verso 21. ¿Qué pasó? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no hicieron para lo que fueron creados, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. El problema es que el ser humano por su condición de pecado es desagradecido. Tú y yo somos desagradecidos, no somos contentos con nada.
y el ser humano quiere robarse la gloria, que le pertenece ¿a quién? Solo a él. Por eso fue engañado cuando le dijeron en el Edén, le dijeron, seréis como Dios. Eso le gustó. Quería recibir la gloria que solamente le pertenece a Dios. Cuando ingresa el pecado en Génesis 3 a la humanidad, desvió el propósito original por el cual el ser humano había sido creado. Lo desvió. Fue creado para glorificar a Dios, pero ¿cuál es la razón por la que vemos hoy en día que el ser humano no glorifica a Dios? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, porque se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nuestra condición de pecado hace que el ser humano no pueda cumplir, ya lo dijimos, que usted y yo seamos incapaces de poder cumplir el propósito de Dios. ¿Ves por qué tú no eres feliz? ¿Ves por qué tú no puedes disfrutar de Dios? No es cuestión de voluntad. Esto hay que dejarlo en claro. El ser humano no es que no glorifica a Dios porque no quiere. Es que es incapaz de hacerlo por su condición. Solo podemos glorificar a Dios a través del sacrificio de Cristo. Todo aquel que por medio de la fe en Jesucristo es regenerado, es salvado, hecho una nueva criatura, ese sí puede volver al propósito original por el cual fue creado, para dar la gloria a Dios. Mientras esto no pase en tu vida, tú no vas a poderlo hacer. No puedes, no es que no quieras, no puedes. Por eso Pablo, en 1 Corintios 10:31, él dice esta gran verdad. Dice, si pues ustedes coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Como el apóstol Pablo tiene la valentía, la osadía, el atrevimiento de tal exigencia al creyente. ¿Cómo? Que en cualquier cosa que hagamos tienes que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahora eres nueva criatura. Ahora sí puedes cumplir el propósito original por el cual has sido creado, que es darle gloria a Dios. Porque Dios te dio una nueva naturaleza. Ahora sí puedes, por eso Él tiene la valentía y decir que todo lo que ustedes hagan tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Cuál es la razón por la cual Dios salva al ser humano y pensamos que nosotros somos el centro de la historia? Eso ha pasado. Eso es lo que han hecho en las falsas iglesias. Hacer inflar el ego de la persona. Tú puedes, todo lo que quieras, tú lo puedes alcanzar. Nomás dilo y créelo y repréndelo y es para ti. Y eso hace enaltecer al ser humano. Creemos que Dios vio algo que nosotros no vemos en nosotros, por lo cual Él nos salvó. Tal vez pensamos eso. Pero decíamos al principio que todas las respuestas de por qué Dios nos salvó, por qué Dios creó todo lo existente, por qué Dios hace todas las cosas, y es una misma respuesta. Porque todo es para su gloria. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos salvó? Vimos en Efesios capítulo 1, versos 3 y 6, o si quieres, vaya ese texto, vamos a volverlo a leer. Efesios capítulo 1, 3 y 6, vamos a ver la razón por la que Dios te salvó. No es porque haya algo bueno en ti. Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta aquí habíamos leído. Ya habíamos dicho que el plan de salvación surgió, inició, comenzó en el corazón de Dios y que Él nos da todo para ser salvos. Y la respuesta
era que inició en el corazón de Dios por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, nos salvó. Y en el versículo 6, continuando, dando la respuesta, ¿qué dice el verso 6 de ese mismo Efesios 1:6? Nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. Queridos hermanos y amigos, Dios nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito por el cual Dios originó el plan de salvación es para su propia gloria. En Isaías capítulo 43:7 dice Dios: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios ya tenía en mente desde antes de la fundación del mundo a sus llamados. Recordemos que Dios no juega los dados. Lo que está diciendo el pasaje dice una razón por la cual los ha creado. Los formó y los hizo para gloria de Él. Los ha creado. Dios te ha creado y me ha creado. Te ha salvado y me ha salvado para gloria suya. Ese es el propósito que tenemos. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha salvado, para su gloria. Todo es para su gloria. Incluso aquel día de justicia e ira es para su gloria. Una vez escuchaba una pregunta que decía: si Dios es el dador de la fe y Él es el que la da, pues ¿por qué no le da fe a todos? Para que se salven todos, ¿cierto? Es evidente que no hay una salvación universal. O sea, para todos. No hay una salvación para todos. En el tiempo pasado, no todos se salvaron. Y aún en el tiempo presente y futuro, no todos se van a salvar. Y aún hay muchos aquí sentados en este lugar. La pregunta es ¿por qué? Si Dios es el dador de la fe, ¿por qué no da fe salvífica a todos y todos se salvan? ¿Cierto? En Romanos capítulo 9, verso 20, nos dice la palabra del Señor, tratando, ¿cierto? Yo aquí de responder esta pregunta con la palabra del Señor. Romanos capítulo 9, verso 20 dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué te crees? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Empieza con una pregunta y todo esto tiene que ver con lo que ya hemos visto o hemos dicho. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Y decir: Señor, pues la fácil es que a todos les dé fe y todos nos salvamos y ya, todos felices. Con el creador de todo, ¿quién eres tú para altercar con el creador de todo y poner esas respuestas? Con el dueño, con el propietario de todo. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso de barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Hermano, la razón por la que las personas se salvan y la razón por la que las personas van a llevar la justicia e ira de Dios es la misma: para su gloria. Y uno puede decir: ¿cómo es posible que sea para su gloria ambos? ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Porque por el concepto inicial de lo que significa solo a Dios la gloria, que es glorificar a Dios y poner en manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter, hermanos y amigos, aquel día de justicia e ira también va a ser para su gloria, porque se va a exaltar su justicia y su santidad, y hay que darle gloria a Dios. Él es soberano y ha preparado vasos de misericordia para su gloria. Por eso es que no hay de qué jactarse. Nadie aporta nada. Es por gracia y misericordia. Pero también habrán personas que sufrirán la ira de Dios. Esa misma ira, esa misma justicia que por nosotros la llevó Cristo en la cruz, esa misma ira eterna que Cristo sufrió por nosotros,
y todos aquellos que no crean en Cristo como aquel sustituto en la cruz, para ellos la ira de Dios es una expresión de su perfecta justicia. Si tú, amigo, has rechazado el sacrificio de Cristo y te encuentras bajo esa ira y justicia de Dios, hoy es el día que puedes venir a Cristo. Hoy es el día y humillarte y pedirle perdón al Señor, rogando misericordia. Nadie que viene a Él lo echa fuera, nadie. Y a nosotros que ya hemos nacido de nuevo, que deberíamos estar viviendo para la gloria de Dios, esto nos debe hacer caer de rodillas a los pies de Cristo también. Saber que aquel día de ira y de justicia, nosotros podemos disfrutar de su misericordia, solo porque Él llevó todo nuestro pecado en la cruz. Eso nos debería llevar a dar gloria a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que Dios hace, que es para su gloria. Incluso el día de juicio es para su gloria. Somos de Él y el propósito por el cual hemos sido salvados es para dar gloria a Dios. Terminamos con un pasaje que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 11. 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 11 y 12. El apóstol les escribe con mucho amor a esta iglesia y le dice: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mi hermano, el hecho de tener el propósito de glorificar a Dios es una manifestación de su gracia. Por gracia tú y yo podemos cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Ya somos nuevas criaturas, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes. Dios es el dueño, Dios es el creador, todo le pertenece, le pertenezco, porque Él nos hizo, porque Él nos salvó, démosle gloria. Empezamos esta serie, bueno, tuvimos en la primera solo fe, pero empezamos hablando también de la Escritura, porque la Escritura tiene el propósito central de llevar a dar la gloria a Dios. Salvo por solo gracia. La gracia tiene el propósito de dar gloria a Dios. Sola fe para dar gloria a Dios y solo Cristo. Cristo dijo: yo glorifico al Padre, yo le doy la gloria a Él y el Padre me glorifica a mí, porque el propósito del Hijo es dar gloria a Dios. Todo es solo a Dios la gloria, y que ese también sea el propósito como iglesia Faro de Gracia, reconocer que todo proviene de Él, que todo es por Él y que todo es para Él. Oremos. Bendito Señor y Padre eterno, eres tú, no hay otro Señor. Quieras tú, bendito Padre, que esta enseñanza y esta verdad sea una realidad, porque no es solamente suficiente saberla o tenerla en nuestra mente, sino vivirla cada día en nuestras vidas. Perdónanos porque como seres humanos caídos hemos querido robarte la gloria, el reconocimiento y el honor. Siempre ha estado en nosotros ser el centro de atención. Perdónanos, bendito Dios. Queremos que por los méritos de tu Hijo, Señor Jesucristo, seamos, Señor, removidos a entender que somos nuevas criaturas, que tú eres el dueño de lo invisible y de lo visible, y que aún, Señor, nuestra regeneración, bendito Padre, es una obra tuya. Y, Señor, esto nos hace vivir con una nueva naturaleza que te da la gloria y la honra. También te ruego, bendito Padre, por aquellas personas que han rechazado, Señor, una y otra vez tu llamado, para que, Señor, seas tú, bendito Dios, quitándolos de ese día de la ira y justicia,
que seas atrayéndolos con amor y misericordia hacia ti. Gracias, bendito Dios, porque nos has salvado y no es porque seamos muy buenos o porque lo merezcamos, sino porque es el puro afecto de tu voluntad. Esto nos lleve, Señor, cada día a humillarnos y doblegarnos delante de ti, doblar nuestras rodillas y postrarnos y reconocer que toda la gloria y la honra sea para ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.